Dios les bendiga a todos en esta hora. Bienvenidos a nuestro estudio que hemos titulado en esta hora La eternidad del alma. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Eclesiastés capítulo 3 versículo 11. El título de nuestro mensaje, La eternidad del alma. Veamos lo que dice la Escritura en el libro de Eclesiastés capítulo 3 versículo 11. Dice la palabra de Dios: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Oremos un momento. Padre, sabemos que hay muchas personas alrededor del mundo que no conocen a Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas, y que sus nombres aún no están escritos en el libro de la vida. Te pedimos por cada familiar de las personas que están participando de este estudio, que aún no han confesado a Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas, para que tú los traigas al convencimiento de tu palabra por medio de tu Espíritu Santo. Trae salvación sobre sus vidas, y te pedimos que bendigas a cada uno de aquellos que aún no conocen a Cristo, que las personas que ahora recibirán este mensaje puedan ser transmisores de esta palabra a los que aún no conocen a Cristo. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. El texto bíblico, la eternidad del alma. Dice la Biblia: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Cuando hablamos de la eternidad, estamos hablando de un tiempo, de un periodo indefinido de tiempo. La eternidad dura para siempre. La eternidad no se puede medir trascendiendo lo temporal y lo visible. El tiempo se mueve dentro de la eternidad de Dios, porque Dios es eterno. Cada ser humano, después de la muerte, en el momento exacto de la separación de tres componentes, el hombre tiene tres partes: cuerpo, alma y espíritu. A través del cuerpo somos conscientes del mundo físico exterior que nos rodea. Nos valemos de 5 sentidos: la vista, el olfato, el gusto, el oído y el tacto. Los sentidos residen en nuestra mente, en nuestra alma, no en nuestro cuerpo, en nuestra alma. De ahí que si nosotros somos golpeados con un martillo en la mano, el cerebro recoge esa información y dice: el dedo tal ha sido golpeado. Pero cuando la persona muere, la persona se le puede golpear con un martillo y la persona no siente, porque los sentidos están en el alma. Cuando acontece la muerte, el cuerpo se separa. De dos cosas se separa: del alma y del espíritu. En el alma residen los sentimientos, las emociones y el intelecto. En el alma reside nuestro yo, lo que nosotros somos. Somos un ser viviente en nuestra alma, eso es lo que somos. Y el espíritu es el aliento de vida que Dios sopló en nosotros en el momento de nuestra creación, y a través de ese espíritu somos conscientes de la existencia de Dios. Entonces, el alma y el espíritu tienen una unión indisoluble, no se pueden separar. Si el espíritu se separa del alma,
la persona deja de existir porque ha perdido el aliento de vida que Dios le ha dado. Entonces el alma y el espíritu no se separan. Cuando una persona muere, su alma y su espíritu se separan de su cuerpo. Su cuerpo es depositado inerte en el sepulcro, pero el alma y el espíritu van a la eternidad, al cielo o al infierno. No hay un tercer lugar. No existe el purgatorio. El purgatorio no está en ninguna de las páginas de la Biblia. El purgatorio es simplemente una fuente de mucho dinero y de mucho engaño, pero no existe. Pero el infierno sí es real. Entonces, la Biblia nos enseña que Dios colocó eternidad en el corazón del hombre. La palabra corazón es una referencia indirecta al alma o a la mente. Cuando la Biblia habla del corazón, no se refiere a este pedazo de carne. Esta es una bomba que mueve la sangre a través de todo el cuerpo durante un año de 70 o una vida de 70 o 75 años. Cuando el hombre muere y se separa el alma, el cuerpo pierde todo movimiento. Y todos, en un momento dado, habremos de morir. La Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran solamente una vez. No dos, no tres, no cuatro, no cinco. Una vez. Y después de esto, el juicio de Dios. De ahí que también ninguna alma anda penando por ningún lugar. Ese es otro engaño. Las personas, cuando salen de este mundo, no tienen más memoria de lo que pasa en esta vida. Déjenme mostrarles un texto bíblico que no está en la pantalla, en el libro de Eclesiastés. Si tienen sus Biblias, que espero que siempre tengan una Biblia para verificar lo que estamos enseñando. En el libro de Eclesiastés, ahora mismo les digo qué capítulo es. Capítulo número 9. Veamos lo que dice el texto bíblico en el verso número 3. Eclesiastés capítulo 9, versículo 3. Dice el verso 3: este mal hay entre lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después estos se van a la muerte. Todos se van a la muerte. Verso número 4. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Verso 5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Ahora, no estamos enseñando el sueño del alma. Los muertos nada saben y su memoria es puesta en olvido. ¿De qué es que no saben nada? Verso número 6. También su amor y su odio y su vida fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. En otras palabras, los muertos no saben nada de lo que pasa en la tierra. Una vez que muere una persona, si va al infierno, está demasiado ocupado en su estado de condenación. Y si va al cielo, está demasiado ocupado con las cosas maravillosas del cielo, conociendo a todos los personajes de la Biblia, a todos los cristianos, de manera que no tiene ninguna preocupación de lo que pasa en la tierra. Algunas personas consideran que cuando sus familiares mueren, que lo están cuidando desde el cielo. Eso no es cierto. Es Dios el que nos cuida. La distancia entre la tierra y el cielo es tan inmensa e incomprensible que no hay números matemáticos para poder describir la distancia entre la tierra y el cielo.
Una persona que esté en el cielo no tiene parte de lo que se hace en este planeta. Es más, la Tierra, comparado con la vastedad del universo, es solamente un punto en el universo totalmente insignificante. Así es que eso no es verdad. El que nos cuida, en mi caso, por ejemplo, mi madre murió cuando yo tenía 7 años de edad. Estoy muy seguro que ella nunca me ha cuidado más después de esos 7 años. Pero Dios me ha cuidado. Porque dice la Biblia, Salmo 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y Dios me ha preservado después que mi madre murió. Durante todos estos años de mi vida no me ha faltado nada, porque Jehová es mi pastor. Él es el que me ha cuidado, mi Padre Celestial. Veamos en primer lugar la eternidad de Dios. Para que podamos entender la eternidad del alma, tenemos que entender la eternidad de Dios. Cuando el hombre es creado, desde el momento en que el hombre es creado, desde ese momento el hombre tiene eternidad. No la tenía antes de existir, la tiene a partir de su nacimiento. Solamente Dios es eterno. Nunca hubo un momento en que Dios no existiera, ni habrá un momento en que Dios deje de existir. Él no tiene principio, Él no tiene fin. No ha habido un momento en la eternidad que Dios no haya existido. Él ha existido de manera ininterrumpida, por siempre. Esto es algo totalmente incomprensible a la vida humana, a la mente humana. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos principio y tenemos fin desde el punto de vista físico y terrenal. El alma del ser humano y los ángeles han recibido eternidad a partir de su creación. El ser humano y los ángeles tienen un principio, el principio en que fueron creados. Dios no fue creado, Él existe siempre. Cuando fuimos creados, los ángeles y los seres humanos, desde ese momento tenemos eternidad, viviremos para siempre. Cada familiar suyo que ha muerto, cada amigo suyo que ha muerto, cada vecino que ha muerto, su cuerpo está muerto, pero el alma de todas esas personas existe en un lugar en la eternidad, en uno de los dos lugares de residencia eterna, cielo e infierno. No hay otro lugar de residencia eterna. Cualquier cosa que a usted se le ha enseñado simplemente es una añadidura a la palabra de Dios, y eso pervierte la palabra de Dios. El único que existe desde la eternidad, por los siglos de los siglos y hasta la consumación de los siglos, es solamente nuestro Señor Jesucristo. Vayamos a segunda de Pedro capítulo 3 versículo 8. Segunda carta del apóstol Pedro capítulo 3 versículo 8. Veamos cómo Dios opera en la eternidad. Para nosotros, como seres humanos que tenemos un principio y un fin, nosotros nos movemos en el tiempo, en el espacio, en la materia. Ahí nos movemos nosotros. Pero un día, el tiempo, el espacio y la materia dejarán de existir. Dios no existe dentro del espacio, la materia y el tiempo, porque Dios es eterno. Vean lo que dice el versículo, segunda de Pedro 3:8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Para nosotros 1000 años son 1000 años, 100 años son 100 años, 24 horas son 24 horas. Pero para Dios, que habita en la eternidad, un día para Dios es como que hubieran sido 1000 años, y 1000 años como que hubiese sido un día. ¿Por qué? Porque Él no se mueve
en el tiempo. Dios habita en la eternidad. El tiempo es una fracción de la eternidad que Dios tomó para que nosotros habitáramos en el espacio y en la materia. Una vez que abandonamos este cuerpo, salimos del espacio, la materia y el tiempo y entramos a la eternidad. Esta es la realidad de cada ser humano que ha muerto, cristianos o no cristianos, creyentes en Cristo o no creyentes, salvos o no salvos. Cada persona que ha muerto ahora mismo se encuentra habitando en uno de los dos lugares de residencia eterna, el cielo o el infierno. Hay eternidad en sus almas. Eso dice la palabra del Señor. Vayamos a Salmos capítulo 102, versículos 25 al 27. Salmos capítulo 102, versículos 25 al 27. El verso 25 nos dice así: desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Oye bien, los cielos, la tierra, ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos, como una vestidura, se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados, porque tú eres el mismo y tus años no se acabarán. El único que es eterno, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué Dios prometió vida eterna a los que creen en Él? Porque como Dios es eterno, no puede prometer nada menos de lo que Él es. Por eso, para el creyente, para la persona que ha venido a Cristo, la persona que descansa en Jesús como el Señor y Salvador de su vida, la persona ha recibido eternidad en Cristo Jesús, ha recibido una vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, interesantemente, la Biblia nos dice que la eternidad empieza aquí en la tierra. No tenemos que esperar hasta que morimos. Podemos empezar a disfrutar la eternidad desde el momento en que nosotros hemos recibido a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Vamos a ver un pasaje bíblico que no está en pantalla. Vamos a ver Juan capítulo 17, versículo 3. Juan capítulo 17, versículo 3. Oiga bien lo que dice la palabra de Dios. Dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. En el momento que nosotros venimos a conocer a Jesús como el Señor y Salvador de nuestra vida, que entendemos la razón por qué vino a salvarnos, de qué fue que nos salvó, de cuál lugar nos ha librado para ir, a dónde iremos al morir, qué fue lo que Él hizo por nosotros. Cuando entendemos el Evangelio, la muerte, la sepultura, la resurrección de Cristo, y hacemos una confesión verbal, reconociendo que todo lo que conocíamos antes era un engaño, pero que ahora en Jesús, ahora conocemos la verdad. Entonces dice la Escritura que la vida eterna consiste en conocer a Jesucristo. De manera que el cristiano, en el momento que recibe a Cristo como el Señor y Salvador de su vida, ya empieza a disfrutar la vida eterna. ¿Por qué? Porque Él es el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien el Padre ha enviado. Por eso Dios no nos prometió nada menos que eso. Vayamos a Salmos capítulo 90, versículo 1 y versículo 2. Salmos 90, versículo 1 y versículo 2. Dice la palabra de Dios: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formaste la tierra y el mundo,
desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Antes que existiera todo, la materia, los montes, los océanos, los monstruos marinos, las aves del cielo, la bestia del campo, antes que el hombre fuera puesto sobre la tierra y fuese creado, y el hombre empezara a edificar todo lo que ha edificado en los pasados 6,000 años, antes que todo eso aconteciera, Él ha sido nuestro refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes, formaste la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. No hay un momento que el Dios de la Biblia haya dejado de ser Dios. Nunca. Encima de eso, Él es el único Dios en todo el universo. No hay otro. Probablemente algunos de ustedes quizás creen en otro tipo de dioses. ¿Está bien? Tienen su derecho. El problema es que ese es un Dios falso. Y con toda seguridad, basado en la autoridad de la palabra de Dios, lo que usted adora es un demonio. No es el Dios de la Biblia. Si las personas no tienen otra alternativa, si no creen en Jesucristo, déjeme mostrarles un pasaje bíblico en el libro de Segunda de Tesalonicenses. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2. Veamos lo que dice la palabra de Dios ahí. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Hablándonos de la manifestación del anticristo. Dice el verso 9: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Qué le parece? Tremendos engaños que el diablo hace. Hace descender fuego del cielo, hace milagros portentosos para que la gente crea que Él es el Dios verdadero. Es simplemente un imitador del Dios de la Biblia. El diablo no tiene poder de creación, tiene poder de imitación, y Dios se lo ha permitido. Verso número 10: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Cuando una persona rechaza la Biblia, rechaza el conocimiento de la palabra de Dios, rechaza a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida, no hay términos neutros, no hay posiciones intermedias. Mire lo que dice el texto: con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Cuando rehusamos recibir el amor de la verdad para ser salvos, verso 11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. O creemos en Cristo Jesús, o tenemos que creer en el diablo, en sus demonios, en la forma de ideologías, en la forma de líderes, en la forma de estatuas. Allí en la India o en Asia, entre más grandes son las estatuas de Buda, más impresionada está la gente. Por eso las construyen gigantescas, para que ellos se sientan chiquitos, para que crean que esos son dioses, pero realmente lo que son es un montón de yeso o concreto. Dice la Biblia en Salmo 115 que los ídolos tienen ojos y no ven, orejas tienen, no oyen, narices tienen, no huelen, bocas tienen, no hablan, tienen ojos, no ven, tienen manos, no palpan, tienen pies, mas no caminan. Así de tan muertos que están estos ídolos, así están las personas que los adoran. Allí en Corea del Norte, el padre y el abuelo del dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, a través de todo el país hay unas estatuas gigantescas, 100 veces más grandes que una persona, para que las personas se vean impresionadas. Las estatuas se miran desde cualquier parte de la ciudad. Solo son concreto, no son dioses.
La gente va, se arrodilla frente a ellos, les lleva flores, se inclinan en reverencia y adoración y no pueden darle la espalda, tienen que caminar hacia atrás en reverencia a este concreto. Y la gente tiene miedo porque si no lo hacen, los encarcelan, los mandan a campos de concentración o los fusilan. Esa fue la experiencia de Sadrac, Mesach y Abednego en Babilonia. Rehusaron adorar la estatua de oro de Nabucodonosor. Nabucodonosor los lanzó al horno de fuego ardiente, calentado 7 veces más de lo normal. Sin embargo, Dios los libró de las llamas del fuego en el horno. Los soldados que los trajeron hasta la puerta se quemaron, se murieron, pues Sadrac, Mesach y Abednego entraron solitos dentro del horno de fuego. Y de pronto había una cuarta persona, Jesucristo. Y después Nabucodonosor, como miró este milagro tan tremendo, se dio cuenta que su Dios no servía y que el Dios de la Biblia sí podía redimirlos, podía salvarlos de la mano de Nabucodonosor. Y Sadrac, Mesach y Abednego dijeron: y aunque nuestro Dios no nos librara, no nos arrodillaremos delante de tu estatua. Y estaban dispuestos a ser quemados en su fidelidad para con Dios. Miren lo que dice el otro versículo. Dios les manda un espíritu engañoso para que crean la mentira, porque no han creído el amor de la verdad que es Cristo Jesús. Verso 12: a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. La Biblia dice: el que conmigo no es, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. No hay punto neutro. Usted puede creer que usted puede estar en medio. No puede. O está del lado de Cristo o en contra de Cristo, pero no puede estar de los dos lados a la misma vez. Un lado o el otro, pero no los dos. Tampoco en el centro. Así parte la palabra de Dios, la decisión de cada persona. El Dios de la Biblia, Cristo Jesús, posee una eternidad autónoma. Él no depende de nadie, Él no necesita de nadie, Él no está ligado ni depende de ningún otro ser para su existencia. Él existe en sí mismo. Él se sustenta a sí mismo, es autónomo. Nosotros no somos autónomos. Nosotros vivimos en una burbuja de oxígeno en este planeta, una masa de aire que circunda la Tierra. Si no es porque el Señor en este momento está alimentándonos con oxígeno, este predicador mismo caería frente a esta cámara, inerte. Pero no caeré mientras el Señor me provea el oxígeno. Tomamos el agua de Dios. Conocemos la fórmula del agua, no podemos hacer agua. ¿Por qué? Dios es el creador de ella. Nosotros dependemos de Él. Nosotros no somos autónomos. Creemos que somos autónomos. Creemos que podemos actuar autónomamente. Dios tiene su momento para traernos al convencimiento de que estamos equivocados. Dios, por su naturaleza divina y eterna, no puede ser asistido por nadie que no sea Él mismo. Dios no necesita ayuda de nadie. De nadie. De ningún ser humano ni de ningún ángel. Él existe por sí mismo. Él creó los ángeles, los seres humanos, los monstruos marinos, las aves, las estrellas, para que le alaben. Allá arriba en el firmamento hay toda una orquesta completa. Las estrellas, los planetas están ¿cómo se dice? Emanando sonidos. Hay una orquesta completa. Los pájaros, las aves del cielo, los monstruos marinos, todos están emitiendo sonidos que puestos todos juntos son toda una orquesta completa, alabando al nombre de Dios. Por eso dice la Biblia: todo lo que respire, alabe a Jehová. Pero nosotros, ¿a quién alabamos?
a los cantantes. La gente prefiere ir a un concierto, de cualquier tipo de concierto, llenar estadios con 200, 300 mil personas para ir a ver a una persona que a lo mejor es un delincuente y cantar con ellos, pero nunca atreverse a alabar al Dios de la Biblia. Sin embargo, Dios nos creó para alabanza y gloria de su nombre. Nosotros necesitamos de Él. Nuestra vida depende de Él. El próximo segundo, la próxima pinta de oxígeno que necesitamos viene de Él. La próxima palpitación del corazón está en las manos de Dios. Lo que pasa es que Dios, su misericordia es tan grande que a pesar de nuestra arrogancia, Dios no le pone fin a nuestra vida con el primer intento de arrogancia. Dios es paciente, no perecemos, porque en su misericordia Él quiere que vengamos al conocimiento de la verdad eventualmente en nuestra vida. Vayamos al libro de Isaías, capítulo 40, versículo 28. Isaías, capítulo 40, versículo 28. Miren lo que dice el texto. Dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, no se fatiga de cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. A veces hay personas que escucho decir: ya tengo bien cansado a mi Diosito que le pido todos los días. Quiere decir que usted no sabe quién es Dios. La Biblia dice que Él no se cansa, no se fatiga. Él está despierto 24 horas al día y ha estado despierto por toda la eternidad. No hay un momento en que Él ha tomado un descanso, porque Él es Dios eterno, excepto cuando creó el mundo, descansó el séptimo día para darnos un ejemplo. Pero Dios no necesita descansar. Él nunca está fatigado, Él nunca se cansa. No hay quien pueda alcanzar su entendimiento. Su entendimiento, su sabiduría, su conocimiento es infinito. Nosotros podemos ser exitosos si dependemos del conocimiento de la palabra de Dios. Nuestras vidas pueden ser completamente diferentes y extraordinarias. La Biblia, a través de sus páginas, nos deja en claro que solo existe un ser en todo el universo que es eterno de una manera ininterrumpida. Nosotros tenemos eternidad a partir del momento de nuestra creación. Vayamos al segundo punto de nuestro mensaje. Y la Biblia nos enseña que nosotros hemos sido creados a la imagen de Dios. Nosotros no venimos de ningún chango, de ningún mono allá en la selva de África. Eso es una mentira. El señor Carlos Darwin estaba totalmente equivocado. Porque si él estuviera correcto, y todos los monos en África que no han evolucionado, y todos los monos que vemos en los zoológicos alrededor del mundo, ¿qué les ha pasado? Es un engaño, una mentira. El objetivo es negar la palabra de Dios, y eso es satánico. El diablo ha llenado la mente de estos personajes con este tipo de ideas, con el objetivo de desviar el camino de las personas del Dios de la Biblia hacia un camino de condenación eterna. Vayamos a Génesis capítulo 1, versículos 26 y verso 27. Dice la palabra de Dios, hablando de la Trinidad, más de una persona crearon al hombre. Entonces dijo Dios, plural: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Y no es cierto que tenemos dominio sobre todo eso los seres humanos? ¿Por qué? Porque Dios nos dio ese dominio en el momento de nuestra creación. Verso 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó.
Pero se nos quiere hacer creer que hay alternativas, que aparte del hombre y la mujer hay otras alternativas. Esa es una perversión de la palabra de Dios. Lo sabemos perfectamente. La lógica nos dice que nosotros no existiríamos si nuestros padres y nuestra madre no hubieran tenido una unión física. Nosotros no existiríamos. Se requiere de un hombre y de una mujer con sus órganos reproductores para dar lugar al nacimiento de otro ser humano. El principio de biología: todas las cosas se reproducen según su género. Los mangos producen mangos, las naranjas producen naranjas, los plátanos producen plátanos, los seres humanos producen seres humanos, las gallinas producen pollitos, los perros perros, etcétera, etcétera. Nunca vemos, nunca observamos en la naturaleza ninguna cosa diferente. Pero el diablo quiere que creamos al revés de la palabra de Dios, que la neguemos, que la pervirtamos, porque él sabe que al hacerlo estamos en tremendo peligro de condenación, porque esta es la palabra de Dios. No podemos pervertir algo que no es nuestro. Es un robo, es una violación, es un acto criminal pervertir la palabra de Dios. Aunque el ser humano ha sido creado a la imagen de Dios, no está compuesto de la misma sustancia que Dios. Dios es espíritu y el ser Dios es espíritu, Él es inmortal. Dios no puede morir, pero nosotros sí podemos morir. Estamos sujetos a la muerte. Según las estadísticas, al final de este día, por lo menos 250,000 personas habrán muerto en el mundo. De cáncer, de ataques al corazón, de embolios cerebrales, de problemas de los riñones, una gran cantidad de enfermedades que hay alrededor del mundo. Lamentablemente hoy todo el mundo muere de coronavirus. Es increíble lo que pasa en el mundo. Solamente hay una enfermedad que está matando a la gente. Ya no se nos dice de qué muere el resto de la gente, solamente de coronavirus. Estamos viendo días raros en el día de hoy. El ser humano ha sido creado a la imagen de Dios desde el punto de vista moral y espiritual. Nosotros tenemos limitaciones. Nuestra vida es temporal. Oiga bien lo que dice la palabra de Dios. Vayamos a un texto adicional que no está en pantalla. Es el Salmos capítulo 90. Nuestra vida sobre la tierra es corta. Salmos capítulo 90. Y ahí nos dice la palabra del Señor la cantidad de años que realmente habremos de vivir en esta tierra. Si nosotros estudiamos la cronología bíblica, encontramos que el hombre que más vivió en la tierra fue Matusalén. Matusalén vivió aproximadamente 969 años. Después de Matusalén, Adán vivió 930 años. Nos bajamos a Lamec, y Lamec vivió 777 años. Nos bajamos a Noé, vivió más de 600 años. Y luego venimos a Moisés con 120 años, y luego el rey David y Salomón vivieron aproximadamente entre 70 a 80 años. Y Roboam, si no me equivoco, fueron como 53 años aproximadamente. Pero la Biblia dice cuántos son nuestros días. Salmos capítulo 90, versículo 10. Si usted resta del número 70 u 80, dependiendo de donde usted quiera restar, y resta el número de años que ahora tiene, usted sabe cuántos años le quedan. Versículo 10. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Si usted se considera de los robustos, colóquese 80 años, reste el número de años que usted tiene en este momento, y ese es el número de años que le quedan. Inevitablemente. Si no se considera de los robustos,
70, reste lo que tiene y usted sabe cuántos años le quedan de vida. Y miren lo que dice el salmista David, verso 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Es muy importante saber cuántos son los años que Dios nos ha dado de vida. ¿Por qué? Porque si entendemos cuánto dura nuestra vida en la tierra, entenderemos la importancia del tiempo, de usarlo correctamente, y entenderemos la importancia de servirle a Dios, y entendemos la importancia de venir en los caminos del Señor para nuestra salvación. Ahora, desde el punto de vista material, el ser humano ha sido creado de materia orgánica, o sea, de elementos de la tierra. Igual, esto lo podemos probar científicamente. Génesis capítulo 2, versículo 7. Génesis capítulo 2, versículo 7. El texto dice así: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Sin embargo, los hombres dicen al Omnipotente: apártate de nosotros, rompamos sus ligaduras, no queremos saber nada con el Dios de la Biblia. Pero la Biblia dice que Él nos creó del polvo de la tierra con su mano y sopló en nuestra nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente. Si su arrogancia es tan grande, del tamaño de la torre más alta en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, probablemente usted no pase esta noche. Si su arrogancia es tan monumental, si usted rehúsa admitir que el Dios de la Biblia es el Dios verdadero, el que lo creó y el que lo sustenta, probablemente sus días sean más cortos de lo que usted piensa. Usted y yo no tenemos control en lo absoluto sobre nuestra vida. Nuestra vida está en las manos de Dios. La Biblia dice que nuestra vida es como la neblina, que en la mañana es y en la tarde ya no está. O es como la flor, que en la mañana es y en la tarde se marchita. A veces nos sorprendemos de personas que lo vemos que están bien y de pronto recibimos la noticia que ya no existen en esta tierra. La vida es pasajera, es efímera, es temporal, vuela rápidamente. El problema no es la temporalidad de la vida, lo corto del tiempo en la tierra, es qué hacemos con el tiempo que Dios ha colocado en nuestras manos. Aquí es donde el ser humano llega a ser consciente de su existencia cuando Dios le da el aliento de vida, colocando a Dios como la persona más importante en su vida cuando conoce la palabra de Dios y entendiendo que su corazón tiene eternidad y esa eternidad la puso Dios en el corazón. En este momento, cada persona que ha vivido en este planeta, desde Adán, la primera persona que Dios colocó en la tierra, después vino Eva, desde Adán hasta la última persona que murió hace unos 10 segundos atrás en algún lugar del mundo, cada una de esas personas a través de los miles de años pasados, 6.000 años, cada uno de ellos está consciente en la eternidad, en el cielo o en el infierno. No hay ninguno de ellos que dejó de existir. Dejó de existir físicamente. Su cuerpo está en el sepulcro, se convirtió en polvo, pero su alma es eterna. Usted y yo, cuando muramos, en el microsegundo que nos desprendamos de nuestro cuerpo, inmediatamente tendremos el primer vislumbre de lo que será nuestra vida en la eternidad. Ojalá que ustedes, los que me escuchan, puedan estar seguros, todos, absolutamente, que sus nombres están inscritos en el libro de la vida del Cordero y que estarán seguros que al morir ustedes irán a la presencia de Dios en el cielo para disfrutar la eternidad. Dios comisionó a la iglesia de Jesucristo. Oiga bien lo que voy a decir, escúchelo con cuidado. Dios no comisionó a la iglesia para librar al mundo de epidemias.
La misión de la iglesia es librar a las personas de la condenación eterna. Y es por medio del Evangelio de Jesucristo. Si nosotros callamos en estos días, el mundo perecerá sin Cristo y sin esperanza. El mundo no es un mundo lindo. No solamente hay epidemias, hay guerras, robos, crímenes, tráfico de droga, violaciones, abortos, tráfico sexual de mujeres, de niños. Hay toda clase, podríamos dar una lista monumental de todos los problemas que hay sobre este planeta. Este planeta es peligroso. Nuestra misión es, repito, librar a las personas de la condenación eterna por conducto del Evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, es menester, es necesario que la palabra de Jesucristo sea predicada bajo cualquier circunstancia económica, política, social, de salud. Tenemos que predicar el Evangelio de Jesucristo, porque nuestra vida es temporal, pero nuestras almas son eternas, nuestro espíritu es eterno. Una vez que la persona sale de este mundo, continuará existiendo, pero en medio de lo que pasa en el mundo, necesitamos traer la salvación que solamente hay en Cristo Jesús. En tercer lugar, ¿qué significa ser mortal? Esta es la problemática del ser humano. Somos seres mortales. Hay madres que han dado luz a sus hijos y el bebé ha muerto unos minutos, unas horas o unos días o unas semanas después de haber nacido. Mueren niños, mueren jóvenes, mueren adultos, mueren ancianos. La muerte está por todos lados. Si no muere de una epidemia, muere en un accidente aéreo, muere en un accidente de tránsito, muere ahogado por alguna comida o congestionado por alguna comida, muere a manos de un criminal, muere a manos de la policía, muere a manos del gobierno. El asunto es, o si no, muere a manos de los padres. Hay padres que han matado a sus hijos. En Israel, los padres llevaban a Moloch, que tenía fuego debajo de los brazos, y llevaban los padres a sacrificar a sus hijos pequeños para ofrendarlos a Moloch y los quemaban. Eso era algo abominable delante de Dios. El mundo que vivimos es peligroso, es un mundo mortal. Todo el Antiguo Testamento afirma de manera inequívoca que el ser humano es un ser mortal. El cuerpo humano está sujeto a la descomposición y a la putrefacción. Vea usted qué tan rápido puede realmente la muerte tener efectos tremendos sobre nuestra vida. El texto no está en pantalla. Vamos a ir al libro de los Hechos y veamos un incidente aquí en el capítulo 12 del libro de los Hechos. Herodes, si la bacteria de la muerte, el virus de la muerte está en cada ser humano. Estamos muriendo cada día. Veamos una foto de 10 años atrás o 20 años atrás. Estamos muriendo cada día. Esta es la realidad del mundo. Herodes, capítulo 12 de Hechos, verso 20. Herodes no quiso dar la gloria a Dios. Mire lo que pasó. Verso 20. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, esto es en el país del Líbano, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el rey. Oiga bien, verso 21. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. La palabra arengar significa que le dio un discurso dinámico, emocionante, carismático, persuasivo, de manera que sacudió las emociones de sus oyentes. Y miren lo que hicieron. Verso 22. Y el pueblo
aclamaba gritando diciendo, cuando habló Herodes, voz de Dios y no de hombre. Y Herodes se quedó callado. No dijo, señores, ustedes están equivocados. Aceptó lo que la gente dijo, lo proclamó Dios. Mire lo que pasó, verso 23. Al momento de haber aceptado tal cosa, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio gloria a Dios y expiró comido de gusanos. El lugar donde más bacterias tenemos es la boca. Si usted se corta un dedo y no se lo atiende, muy pronto se le puede encangrenar y gusanos lo pueden comer vivo. Los gusanos los traemos nosotros. Lo que pasa es que hay un químico en el cuerpo, hay un mineral que evita que las bacterias se reproduzcan de manera exorbitante. Pero cuando la persona muere y se separa el alma y el espíritu, ese mineral pierde su función y rápidamente la persona empieza en el estado de descomposición. Y dependiendo dónde esté el cuerpo, ya sea expuesto al calor, al frío o a cualquier clima, dependiendo del tipo de clima, los gusanos se van a multiplicar de manera que la persona sea comida con mayor rapidez. Que si estuviera, por ejemplo, en el hielo en el Polo Norte, va a tomar más tiempo para descomponerse. Esta es la realidad de nuestra vida, hermanos. El problema lo traemos nosotros, adentro. Es por causa del pecado. Y Dios es el único que nos sostiene en este momento por su inmensa misericordia. La causa de la muerte es el pecado. No es el coronavirus. Yo creo que es hora que vayamos creyendo la verdad. El coronavirus es una de las epidemias, una epidemia más en la historia del mundo. En Egipto hubieron 10 plagas que trajeron destrucción sobre la nación de Egipto y Dios guardó al pueblo de Israel. Ninguna de las plagas lo tocaron a ellos. Estaban protegidos en la última plaga por la sangre del cordero en el dintel de las puertas de sus casas. Allí no pasó el ángel de la muerte. Pero en las casas donde no había sangre, la sangre del cordero, no había protección. Y el ángel de la muerte entró y trajo dolor, llanto, gritos y luto en la casa de cada egipcio, porque murieron todos los primogénitos. Ahora, la causa de la muerte es el pecado, por lo tanto, nuestro tiempo sobre la tierra es muy corto. Es muy corto. Veamos Génesis capítulo 2, versículo 16 al verso 17. Génesis capítulo 2, verso 16 y verso 17. Dice la palabra de Dios: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La muerte no empezó con el coronavirus. Por favor, no ande demasiado desequilibrado. La muerte empezó hace 6,000 años en el huerto del Edén, porque Adán y Eva ignoraron la advertencia de Dios. Dios les dijo: el día que comieres del árbol prohibido, ciertamente morirás. Ahora, ¿estoy diciendo que no nos cuidemos? No. Pero la muerte va a llegar eventualmente, amados. Hemos nacido para morir después que el pecado entró en el mundo. Génesis capítulo 3, versos 4 al 5. Por la gracia de Dios estamos de pie en el día de hoy. El que cree en Cristo sabe que al salir de este mundo va a un lugar mejor, donde no hay enfermedades, no hay que pagar biles, no hay que preocuparse para ir a trabajar, no hay que comprar comida, no más enfermedades, no más muerte, no más dolor, no más separación. El cielo es un lugar maravilloso, amados. Es el mejor lugar para vivir en eternidad, en la presencia de Cristo Jesús. Génesis 3 del 4 al 5. Dios dijo: comen del árbol prohibido, van a morir. La serpiente, el diablo, entonces la serpiente dijo a la mujer:
no moriréis. ¿Qué le parece? La palabra de Cristo contra la palabra de la serpiente. La serpiente contradiciendo a Dios. Dios dijo, moriréis, y el diablo dijo, no moriréis. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Por eso en el hinduismo, la religión del hinduismo en la India, donde hay 1 billón de personas que creen esto, no hay un Dios superior en esta religión. ¿Sabe por qué? Porque toda la gente, después del proceso de reencarnación, una vez la persona nace vaca, la otra vez, el peor castigo es nacer mujer en el hinduismo, ¿ok? Y finalmente, cuando la persona ha pasado todo el proceso de reencarnaciones, que quién sabe cuántos procesos son y cuántas veces, la persona alcanza el karma. El karma significa, ha llegado a ser Dios. Tremendo engaño, amados. Es una mentira. En el Catecismo Católico Romano hay 2 artículos, y me imagino que la mayoría de personas católicas ni siquiera tienen idea de lo que enseña su religión. En uno de los artículos dice, felicitémonos, porque no solamente hemos llegado a ser cristianos, sino el mismo Cristo. Y en otro artículo dice, Dios se hizo hombre para hacernos dioses. Esta es doctrina satánica. El diablo le dijo al hombre que iba a ser Dios. Como no le funcionó a él, engañó a Adán y Eva, y ahora el engaño continúa perpetuado a través de todas las religiones del mundo. Ningún ser humano es Dios. Nunca ha habido un ser humano Dios. No hay ningún ser humano Dios. Nunca habrá un ser humano Dios. Solamente hay un Dios. El Dios de la Biblia, nuestro Señor Jesucristo. Este predicador no es Dios, nunca ha sido Dios, nunca será Dios, no tiene la intención de ser Dios, entiende perfectamente que solo hay un Dios. Su nombre es Jesucristo. Y Él es el único que es eterno. Este es el evangelio que proclamamos. Génesis capítulo 3, verso 19. Ninguna religión proclama esta verdad. Dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ninguna persona es enterrada en Marte, en Mercurio, en una estrella o en la luna. Todo el mundo es enterrado en la tierra y debajo de la tierra. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que fuimos tomados del polvo y al polvo habremos de volver. Todas las personas que han sido sepultadas a través de la historia ya están convertidas en polvo. ¿Por qué razón? Porque eso es lo que dice la palabra del Señor. Si no creemos la palabra de Dios, veamos todos los componentes químicos y minerales que hay en el cuerpo. Los mismos que hay en la tierra, traemos por lo menos un 60% de ellos en nuestro cuerpo, porque la Biblia dice que fuimos tomados del polvo de la tierra. Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Dice la palabra de Dios, he aquí, todas las almas son mías. ¿Qué le parece? La alma de Kim Jong-un, de su padre, de su abuelo, la alma de Hitler, de Stalin, de Fidel Castro, de Raúl Castro, de Hugo Chávez, de Daniel Ortega, del presidente Trump, de Obama. Las almas son mías, su alma es de Dios. Dios lo creó. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. No podemos culpar a nadie. Nosotros somos responsables. Es decir, ahí en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela, ellos culpan siempre a los Estados Unidos de todas las miserias que tienen estos países. La culpa es del imperialismo norteamericano. Eso no es cierto. La Biblia dice que el alma que pecare, esa morirá. La Biblia demanda responsabilidad individual. Un día estos individuos se presentarán delante del juicio de Dios y tendrán que entregar cuentas por las cosas que hicieron con estas naciones. Déjeme decirle una cosa. Los presidentes de las naciones, de acuerdo a la Biblia, son los pastores de esas naciones.
Y si ellos tratan mal a estas naciones, tienen que entregarle cuentas a Dios. Ellos funcionen sin tener en cuenta la existencia de Dios, el pecado, la eternidad y el día del juicio. Eso no hace ninguna diferencia. Van a presentarse delante del juicio. La pregunta no es si se van a presentar, la pregunta es cuándo, pero se van a presentar. Usted y yo los veremos a ellos de pie. Veremos a todos los líderes del mundo, a todo pecador, inclusive veremos el día que el diablo sea lanzado al lago de fuego. Veremos también cuando los ángeles sean juzgados por la iglesia de Cristo con Cristo Jesús. Dice la Biblia que juzgaremos al mundo y juzgaremos a los ángeles caídos. Al diablo no. El diablo ya fue juzgado en la cruz del Calvario hace 2000 años con la muerte de Cristo. Y el Señor Jesucristo con su muerte destruyó el imperio de la muerte que el diablo tenía y le quitó dos llaves, las llaves de la muerte y las llaves del infierno. El infierno tiene puertas, las llaves las tiene Jesucristo. De manera que el diablo no puede atentar contra la vida de un cristiano sin el permiso de Dios, como fue el caso de Job. Verso número 20 del capítulo 18 dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. El alma del ser humano tiene eternidad. La pregunta es: ¿dónde pasarás la eternidad después de la muerte? En la muerte, el alma y el espíritu se separan del cuerpo. Veamos lo que dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Eclesiastés 12, 7. Dice: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. El espíritu vuelve a los dominios de Dios, en el cielo o en el infierno. Y eso nos lleva a nuestro cuarto y final punto. Cuarto punto nos dice: ¿dónde pasarás la eternidad? Pregúntate, amada. Esta pregunta es importante, particularmente para algunos de ustedes que todavía no han confesado a Jesucristo como el Señor y Salvador de sus vidas. ¿Dónde pasarás la eternidad? No solamente necesitamos saber qué significa la eternidad, un periodo de tiempo indefinido, pero ¿dónde pasará la eternidad? ¿Dónde pasará ese tiempo, ese periodo de tiempo indefinido? La relación que tengas con Jesucristo y su palabra en esta vida determinará tu destino por toda la eternidad. Un joven rico le preguntó a Jesús: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. El muchacho dijo: los he guardado todos desde mi juventud. Buenísimo, eres un buen tipo, le dijo Jesús. Solo te falta una cosa. Era muy rico. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. El joven rico le dijo a Jesús: estás loco. ¿Cómo me voy a desprender de todas las cosas que he acumulado en mi vida? Y se fue. Ahí te escucharé en otra ocasión. Violó el primer mandamiento. Los había guardado todos. Violó el primero. Dice la Biblia que si hemos guardado 9 mandamientos y violamos uno, somos culpables de todos los otros 9. No hemos hecho nada realmente. ¿Por qué? Porque el primer mandamiento dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y él demostró amar sus riquezas más que a Dios. Se fue condenado. Solamente Cristo nos puede salvar. Vayamos a Mateo capítulo 7, versículos 13 y verso 14. Mateo 7, del 13 al 14. El texto bíblico
condensa toda esta problemática religiosa y filosófica del mundo e ideológica, toda esta confusión en el mundo sobre el tema de la salvación y la eternidad, Dios la condensa a estos dos versículos. Verso 13 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. La puerta al cielo es estrecha, angosta. Espacioso es el camino que lleva a la perdición, muchos son los que entran por él. Verso 14: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Basado en estos dos textos bíblicos, yo puedo concluir diciendo que en este momento la inmensa mayoría del mundo está en camino a la condenación eterna, y solamente un grupo pequeño está en el camino al cielo. ¿Sabe por qué? Porque la puerta es bien reducida, bien estrecha, y muy pocos la encuentran. Pero el camino a la perdición es ancho. Ahí hay drogas, ahí hay sexo, ahí hay delincuencia, ahí hay robos, ahí hay asesinatos, abortos, ahí hay fiestas, ahí hay todo. Pero al final es un camino de perdición. ¡Qué triste! Que la persona piensa que está disfrutando la vida cuando realmente la está perdiendo. Porque si la muerte le sorprende en ese camino ancho con todo el mundo a la vez y muere, descenderá a un lugar que no esperaba llegar. La puerta es angosta. Tenemos que renunciar a este mundo para poder seguir a Jesucristo. La Biblia dice: la amistad del mundo es enemistad contra Dios. No podemos ser cristianos y en el mundo. Imposible. La amistad del mundo es enemistad contra Dios. Jesús dijo que la cosa más seria sobre el hombre es el destino eterno. El infierno es el destino de los que niegan a Cristo, y el cielo es el destino de aquellos que creen en Jesucristo. Jesús no solo da la vida eterna, Él es la vida eterna. Jesús tiene poder sobre la vida y la muerte, porque Él resucitó de entre los muertos. La vida que Cristo da no se limita a esta vida, pero apunta a la vida eterna, cuando el último enemigo, la muerte, será vencido para siempre. La cosa más alarmante es que no hay otra manera de escapar del juicio de Dios para la eternidad. Solamente hay un camino. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Las consecuencias de despreciar o rechazar el regalo de Dios de la vida eterna son trágicos. Es evidente en la palabra de Dios que el pecado será castigado. Nadie estará exento. Así como la vida es eterna, el castigo también será eterno. La eternidad es un periodo de tiempo sin fin. Mi pregunta es: ¿dónde pasarás la eternidad? ¿Estás preparado para venir al encuentro con tu Dios? Si murieras en este momento, ¿dónde iría tu alma? Que el Señor te bendiga. Padre, santifica tu palabra en esta hora. Te pedimos, Señor, que tu palabra, y solamente tu palabra, traiga convicción en la vida de aquellos que la escuchan. Trae salvación sobre ellos, porque en el nombre de Cristo te lo suplicamos. Amén y amén.